Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo uno de los 3 mazos del eje del mal, que es mago congelaciones tal, que en este caso más correcto llamarle mago Sif, porque tu condición de victoria principal, y realmente diría que única en este deck, es Sif, ¿vale? También se le puede llamar, quizás sería más correcto llamarle mago escuelas de magia, porque consiste en jugar diferentes escuelas de hechizos, ¿no? En su expansión, Titanes metieron un montonazo de cartas de jugar escuelas de magia. La propia Sif, que es tu condición de victoria, más 1 de daño de hechizos por cada escuela de magia que hayas jugado. Hay 7 escuelas en total distintas, pues Sif al final sería más 8 de daño de hechizos. ¿Cuáles son las escuelas de magia? Pues las de mago, fuego, arcano y escarcha. Y aparte además consigues, por arte de Biribirloque, sombras en esta carta de mago. Luego también, tipiquísima, sagrado, que la llevamos de base en nuestro mazo, gracias a mago turista. Llevamos solo el turista por esto, ¿vale? Es verdad que puede ser útil, la bufaron por cierto, puede ser útil el efecto de Rayla, pero es sobre todo por esto. Es lo suficientemente bueno. La versatilidad que te da, las diferentes cargas, jugar sagrado, viene bien. Está justificado. Y luego también de diferentes escuelas de magia las conseguimos gracias a este hechizo. Bill, que es de Demon Hunter y Brujo. Y Naturaleza. ¿Vale? Que es de chamán, druida, etcétera, ¿no? Y con eso podríamos llegar a las 8 escuelas de magia, las 7 escuelas de magia distintas. Aunque no hace falta jugarlas todas, hay veces que simplemente no te rentan los hechizos que te ofrecen de naturaleza o vil, y no pasa nada, se puede ganar con 5 escuelas de magia jugadas o 6, y sin demasiado problema, ¿no? Y luego también, de cartas de diferentes escuelas de magia, tenemos Creación Inquisitiva, que en su época fue nerfeado, costaba 1 menos, pues eso. Más 1 de daño a todos los esbirros de enemigos por cada escuela de magia que haya jugado. Ha jugado las 8 escuelas, esto mete 9 a toda la mesa del oponente. Muy, muy bueno. Ah, sí, y Sabiduría en Organón. Cuesta 1 menos por cada escuela de magia jugada. No hace falta jugarlo por cedo. Si ha jugado 5 escuelas distintas, baja 0. Está bastante bien, ¿no? Y ya luego, la idea es que con Sif puedes hacer muchísimo daño. Este mazo ha vuelto al juego en gran parte por el meta, ¿no? Vale, sí, han bufado esta, un punto de vida más, ok, poco relevante. El que sí que es bastante más relevante es el bufo de Acuarelista, un maná menos. Antes era 4-4-4, la diferencia de maná es muy positiva. Y esto hace que te robes un hechizo de escarcha, la mayoría de ocasiones 2x1 en congelados. Esto eventualmente bajará a 0 cristales de maná. Y esto por 0 de maná, copias a tu Sif, duplicas el bonus de daño de hechizos, y con ese bonus doble de daño de hechizos ya el OTK se vuelve loquísimo, ¿no? ¿Qué daño hacen el daño al héroe enemigo? Descarga, que no será principalmente, pero bueno, Geyser en llamas, casi siempre, y el brebaje de serpientes del vendedor de milagros. Muy útil también. Que originalmente esto costaba 0, estaba rotísimo el mazo por eso, lo nerfearon y... diría que hasta ahora, desde que nerfeo al vendedor de milagros, solo es hasta ahora donde podríamos llamar que este mazo vuelve al meta, ¿no? Sobre todo al meta de rangos altos de leyenda. Para el común de los mortales, quizás sea bastante off meta todavía. Y ya con eso, pues conseguimos todo ese OTK. Yo he ganado muchísimas partidas sin esto, ¿vale? No es necesario. Con 4 hechizos, con 2 de estos y 2 de esto puedes perfectamente. Y luego también Glifo Primordial y Created by en general de Mago. Mago es una de las clases que tiende a generar más hechizos aleatoriamente. Pues puedes también farmearte algunos más hechizos de daño directo para combar con Sif, ¿no? Así es que muchas veces estos hechicitos, si te vienen bien a tiempo, utilizarlos para la mesa está bien. Aparte tienen escuelas de magia, fuego te cuesta un poquito llegar a castearlo, pues... lo jugarás, ¿vale? Se adapta un poquito a la partida. Y lo que comentaba, que en gran parte este mazo vuelve un poquito al meta porque se adapta al nuevo metajuego. En gran parte el metajuego está un poquito dictaminado por Chamán y Caballero de la Muerte. Chamán Rainbow está muy fuerte. El Chamán Rainbow con el salto de acantilado es probablemente el mejor chamán actualmente, muy poderoso. Y todas las versiones que existen de chamán ahora mismo, que son muy buenas en general, tienen un matchup muy malo, que es Caballero de la Muerte Sangre, con duplicados, muy poderoso, tiene muchísima limpieza, muchísimas vida máxima,
es casi free win para SDK, ¿no? Entonces todos los mazos así más controleros al chamán lo humillan bastante y cuando surge de nuevo control puro y duro, ¿qué es lo que habilita como siempre? Los mazos OTK. Da igual que te subas 200.000 millones de vida, yo como un mazo OTK te bajo en un turno. Por eso al final con ese juego de piedra, papel, tijera, ¿no? El counter del counter del counter del meta, pues al final es por eso por lo que esto ha vuelto a brillar, ¿no? También llevamos parrillero, que es muy interesante porque último aliento roba tu carta de mayor coste. Safe. También tenemos Khadgar, ¿vale? Que es uno de los dos, pero en la inmensa mayoría de partidas pues te dará el Asif, ¿vale? Y Khadgar que viene muy bien a tempo, ¿vale? Ayuda bastante bien. Hemos dicho que este mazo va orientado precisamente para enfrentamientos un poco lentos. Y contra mazos lentos sacas todas las cargas del arma de Khadgar, que está muy bien. La verdad es que cuando salió esta carta en su expansión me parecía una basura, pero después de jugarla hoy la he sentido muy, muy bien. Esta cartita que viene muy bien, congelar, armadura... y tenemos kit de astronomía. Astronomía, robas un hechizo arcano diferente. Lo juegas normalmente como un pronto en turno 4 para que si te robas el glifo lo castees y se lance 2 veces, muy positivo. Y luego ya para inflarte a robar cartas, la otra posibilidad es sabiduría en Organón. Sabiduría en Organón, pues lo castearías 2 veces si en teoría ya has descontado bastante la carta, entonces pues te inflas a robar como un demonio, básicamente. Así es que bueno, sin más, os dejo con las partidas. Vale, vamos a ello. Nada de esto me llama. Esto me lo ponen en primera, ni caso. El glifo no lo veo mal, la verdad, me lo quita demasiado rápido. Pero el vendedor y este me gustan mucho más estos dos, perfecto. Fantástico. Estos dos me gustan muchísimo más. ¿Por qué ponen mesa? Este también, vale, bien, vale, bien. Resuelve cualquier problema. Y este matchup precisamente es lo que buscamos, ¿no? Un mazo full control al que el reventarle con OTK de Sith. Justamente. A ver, varias opciones. Jugar diferentes escuelas de magia no está mal. Tirar esto por dejar jugado sagrado tampoco está mal. Stop burst, entonces si lo puedo ahorrar mejor. Robo. El próximo turno me quedaría con 8. Al siguiente ya tengo demasiadas cartas. Ir gastando esto no lo veo horrible. Para proteger a minions tampoco está mal. Escudo divino a este puede que esté bien. La moneda para hacer OTK es útil, pero tengo demasiados problemas de mano desde ya. Próximo turno podría usar varios de estos. En turno 3 es raro que haga cosas, ¿no? Me voy a tirar esto, pero... se ve feo, ¿no? Se ve feo hacer esto. Bueno, podría haberle ignorado esto y haber metido comerciar esto también, ¿eh? Pero bueno, limpiar el minion como que me da... calma mi corazón pleb, ¿no? No lo sé. Gorgonzón muy problemático y haber coineado esto habría tenido premio, pero bueno. Estamos ahorrando la moneda y no se me ha ocurrido que existía esta carta. Coin Khadgar está muy bien. Y el bufo. Acuarelista. Una pena, hemos low roleado. Queremos que esto gite el 2x1 en congelados para combar con safe. La parte interesante es que ahora mismo pues tardo todavía mucho. Así es que si pillo segunda copia de esto pronto, incluso puede que sea mejor. Escarcha para escuelas de magia. Aunque esto por 0 también está muy bien para combar con Sif. Gorgonzormus se lleva en control puro, ¿verdad? Sí. Coin para este es bastante probable. Que va a darme tiempo a sacar todas las cargas. Y todas las cargas va a ser muy bueno en un matchup como esto. Esto me da miedo y no tradea. Pues escudo divino. El problema es la curva. A ver si conseguimos algo que complete. Esto completa. Esto además tengo demasiadas cartas. Podría hacer este. Esto lo puedo jugar ya. El resto no lo quiero jugar. El counter siempre va a estar bien. Venga, va. Se me queda perfecto, ¿no? Hemos jugado arcano también. Pero Eliza tan tempranera es duro. Ah, vale, no tradea por el bufo. Porque me pegan más esos bichos. No sé, al final me va a matar y todo.
Esto ya mete 3, lo podemos jugar a la vuelta si vemos qué tal, porque parece que va agresivo el tío. Entonces no es control, si lleva... De hecho es Rainbow, me lo acabo de decir, claro. Hacía tiempo que no veía un Rainbow puro. Ah, mira, el Death Tracker me marca que está Eliza jugada, qué chulo. Tirororito, titi. No lo veis vosotros porque no tengo puesto que se vea absolutamente... ¡Oh! ¡Qué counter más rico, rico, rico! Spell de 5. Ñam, 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 ñam. Y esto entra perfecto ahora. Sí, prefiero hacer esto. A ver, coin a Khadgar está muy bien. Voy a hacer coin Khadgar, que quiero darle todo uso a todas esas cargas. Puedo hacer trade value, no lo sé. Venga, va, sí. Codicia máxima. Es que si tira descarga o bola de fuego o algo así. Ventisca, me parece bien. Sí. La coin en Khadgar creo que está correcto. Esto, intentar aguantarlo. Esto me da de menor coste, coste 1. Puedo hacer este y este. Es que esto en Big Spell no se me ocurre que sea interesante ahora mismo, la verdad. También puedo hacer poder de héroe sin más. O confiar en la cosa esta. Venga, vamos a hacer esto. Astronomía está bastante bien. Sabiduría en Organón, glifo. El problema es el tamaño de mano. Nada, no tiro esto y ya está, claro. Doble glifo. Fantástico. Mucho value por aquí. Esto lo quiero jugar ya. Fantástico. Y... esto puede estar bien. Me interesa... a corto plazo es lo que más me interesa jugar, sí. Robo rápido. Face. Esto y comerciar está bien. Otro counter seguro que está bien. Pase lo que pase. El counter número 2 va a ser útil. Vale, bola de fuego a cabeza está guay. Esto creo que se descuenta como negativo. Ahora tengo que ver si salta el proc al inicio del turno. Porque entonces sí que ayuda a completar el logro. El acuarelista. Incluso en una versión como esta. ¿Salta? No, pues entonces no lo tengo claro si funciona o no. Fuego he jugado, sí, vale. Puedo congelarlo. No está del todo mal. Escarcha no he jugado. Entonces tiene bastante sentido hacer esto. Porque gano un turno y encima de todo lo dejo hecho. Vale, esto puedo robar demasiado si piqueo justo la sabiduría en Organón. Tengo de hecho astronomía también, o sea, puede ser astronomía en astronomía. No, porque es diferente siempre, o sea, siempre es sabiduría en Organón. Tenía que haber empezado por ahí, ¿no? Sí, lo he jugado demasiado rápido. Vale, esto está bien. Me da safe, de hecho, garantizado. Lo cual es un problema por tema de rata. Pero es un Rainbow. Veo muy poco probable que tenga rata. ¿Es letal a la vuelta? Es bastante probable, ¿no? Frostball, espero que sea face. Lástima. Tirota. Torita, toritón. Counter de nuevo. Precioso. El queso. Pero tenemos esto. Incendios es sin grito de batalla. El embestir duele. Ahí está mi save. Ah, entonces escarcha uno de sangre. No, 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 no es. Es Rainbow pero con esa. Bueno, no, todavía no hemos visto nada de profano. Sí, sí lo hemos visto. El fondo con el barco. Vale, esto es letal, primero de todo. Bastante probable, ¿no? Son 6. Estamos hablando de que es 3, sí, es letal. ¿Me dan el logro? No funciona el logro así. Vale, solo funciona con spell caros. Ok. En fin, mago Sif. Divertido e interactivo. Druida. Parece que mi labor no ha terminado.
¿Esto es glifo o el otro? Vale, nada, todo fuera. El glifo creo que sí que es skip, ¿eh? Me lo quité porque los minions no está nada mal, pero... La armadura de este otra vez... Lo veo un poco mal jugarlo ahora, pero no lo tengo claro. Supongo que sí que esquipeo. No lo veo nada claro jugarlo. Debería de meter esto, ¿verdad? Cuesta a veces jugar fuego y todo. Lo mismo con escarcha realmente. Aunque esto aprovecho más el daño. Y ya está. Virgen Santa. Niño, para. Dorian. Peligroso. ¿Tiro yo esto? A ver si me cuela a mí también. Ah, es lo de los dragones lo que va a tirar el próximo turno. No lo veo locura hacer esto. Y sale minion. Pues un poquito escameíto de Dorian. Parece que se va a venir. Más si es Yogg-Saron. Puedo hacer Yogg-Saron y 100.000 copias. Ahí está. Luego el dragón de 4 pues ya rompe totalmente el ritmo de la partida. Mira, ha robado minion. Me gustaría matar eso, la verdad. Pero va a ser complicado. En efecto, complicado. Pues... bastante chunga la situación. 100.000 brebaje. Que comerciarlo es perder tiempo. Tengo value infinito. Pinta feo. Pinta muy feo. Creo que es mejor que haga los chiquitos. Resuelve cualquier problema. Rampea, recupera por 1 de mana esto. Por 1 de mana recupera 4, o sea, gana gratis 3. Ha rampeado con... ha tirado este gratis, en esencia. En fin. A ver si yo también consigo minions. ¿Te imaginas una Sif por 1 de mana? Tradearé primero aquí para tirar esto. Puedo tirar este primero, aunque no lo tengo claro. Mejor me espero, ¿no? Y ya elijo qué hago. Esto seguro. Y ya vamos con esto. Bien, vale, decente. Se compra, se compra. Vale, sigo protegiendo a Dorian. Suena bien. Suena bien proteger a Dorian. Para pam. Para pam. Para param. Paca pa pam pam. Tengo pocos minions, pero es que duplicar cualquiera de mis minions es brutal. Así es que bueno. Curioso, pero está guay. Y lo he hecho en el orden este a propósito porque a priori sobrevive más con escudo divino puesto. A priori. Los brebajes no los voy a comerciar, es perder tiempo. Y tengo aquí motor de robo. De generación de value, mejor dicho. Lo haré como último recurso si no tengo nada mejor que hacer. De hecho, esto gastarlo primero. Una vez que pille motor de robo, gastar esto sin desenlace está bien. ¿Cómo ha subido el nivel de poder para que esto ya ni siquiera sea interesante? Que no es que sea malo, simplemente que es mejor jugar con tus propias cartas en lugar de estas aleatorias. Me encanta la animación, es una cosa espectacular. El Josemi ahí haciendo así, cabeceando. Comerciar este para ver si salía minion por Dorian. No lo he considerado, pero sí, podía ser una buena opción, la verdad. Tampoco creo que esté mal. Deja sacar minion, ¿eh? O meter el escudo divino. Vale, pues me gusta, la verdad. Me gusta la idea. Vamos a comerciar justo por eso, sí. ¡Premio! Y con esto me robo... Solo me queda 1 de escarcha. Lástima, pierdo value.
Vale, puedo seguir comerciando una vez más. El orden importante. Desenlace no está mal. El problema es que tengo muchas cartas ahora mismo. No, voy a hacer esto y ya. El problema es que me voy a quedar con demasiadas cartas, insisto. Puedo hacer esto y esto. Es que comerciar... Está bien el Dorian, pero es perder un poquito el tiempo. Esto por 3 de maná. Supongo. He jugado fuego, pero bueno. Ahora ya... De hecho, si me mata este, me leo el top deck. No sé. Me he dejado llevar un poquito por lo de comerciar, sí. No era tan útil. Tiro, titi. Y el infinitizar, probablemente haberme lo quitado de la mano tampoco estaba mal, ¿eh? Es que me vienen mejor las cartas de mi deck que las cartas aleatorias. Tirorito, tirori. Eso me hace mucho daño. Tío, lleva lechu fatídico pese a estar nerfeado. La gente no tiene corazón. Es increíble, hermano. ¡Hala! 10 daños. ¡Qué barbaridad! Madre mía, cómo ha esquivado el Dorian. Ah, mira, me viene bien milear eso. Vale, pues puedo hacer tal que así. Voy a no sacar desenlace. Bueno, puedo meter el escudo divino otra vez e infinitizar. Venga, sí, seguramente me lo mate. Ve, es que me estoy baguiteando a mí mismo. ¿Para qué quiero esto? ¿Esto? No creo, ¿no? ¿El día de todos qué? Claro, es que ya el pool es tan grande que ya es demasiado random todo. No sé. Pero es que 2 de mana no hacer nada. Esto ha sido. A ver, si pillamos Sif tenemos bastante daño, ¿eh? Realmente. El que ya me haya quitado el mana, luego lo que más me duele. Voy a pillar mi cantimplora de Hearthstone para echarle agua en mi jarra de Hearthstone. Y voy a posar la cantimplora de Hearthstone en mi posavasos de Diablo. Sí, y alguno dirá, ¿por qué? Posavasos de Diablo, Feeling. ¿Te gusta Diablo? ¿Has jugado a Diablo, Feeling? ¿Has jugado a Diablo 3? ¿Has jugado a Diablo 4? ¿Has jugado a Diablo Immortal? Y no he jugado a ninguno de ellos ni me llama la atención. Me lo dieron en BlizzCon 2019. Y bueno, la cosa pinta fea, ¿no? Congelar está bien. ¡Eh! ¿Me quedan copias? No, no me quedan copias. Pero me viene bien esto para ganar muchísimo tiempo. El problema es que me haga un Yogg-Saron o similares. Pero es lo que hay, ¿no? Voy a ir gastando esto porque es que no lo quiero para nada. El glifo me mola. Pim. Pim, 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 pim. ¿Por qué está descongelado? Porque tiene embestir. Y por tanto ha perdido ya un ataque. Descongelar es siempre perder un ataque. Si me hace Yogg-Saron creo que muero. Que no puedo ganar ya. Pierdo demasiado tiempo. Va a hacer de robar seguramente. Lo cual, bueno, Fia al menos prospera. Le puedo ganar a pelo. O sea, la armadura no se va a poner por ahora demasiada. Tiene segundo lecho fatídico por ahí. Puede que le rente jugármelo aunque sea por 7. ¡Qué riquísimo! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Está por ahí mi creación inquisitiva. Existe. Pam, 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 pam. Este me va a dar más chapa, que está bien también, la verdad. Le está a punto de farmearse todo el deck.
Simplemente lo hace para quitarse cartas. Esto también está bastante bien. Congelar esta me encanta. Que nos refresque maná. Y ya estaría, básicamente. $100.000 millones de armadura, ¿qué os parece? Ah, más congelaciones. Esto pierde el robo rápido ya. Piqueo esto para más adelante. ¡Peum! ¡Mago congelaciones! En fin. Digo, no mi Leo, ¿no? No. Ahora sí que puedo hacer Yogg-Saron a Fie. Yo creo que lo hace, de hecho, ¿no? Creación inquisitiva debe estar a la vuelta de la esquina. De todas maneras tenemos esto. Este si no ponemos mesa me da igual, dejarlo vivo. Y tenemos muchísima supervivencia ahora mismo. Así es que no dramita. Y puede trolearse a sí mismo de que ando limpiando mesa. Anda, mira, eso no está mal. Eso afecta, eso iba a decirte. Seguramente te tuviese dragones. Llevamos la turista solamente por el combinado divino. Es verdad que es muy barato. Te dejas sagrado jugado ya. ¿Qué hace? Ah, vale, daba igual. Me queda rayadísimo. Pues mira, me ha metido 4 daños ahí por la cara. Vale, congelar. Aquí está bien. Bueno, da igual dónde, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Por aquí mismo? Esto está bien. 4 en área. Fuego ya jugado. Aunque no consigo nada realmente claramente bueno. Otro área por aquí. Counter está bien, es lo único que me interesa. Esto es muy caro. No consigo nada relevante. 1, 2, 3, 4. Pierdo tiempo en esto, puedo hacer poder de héroe. Bueno, venga. Me da igual que meta los zarcillos, ¿verdad? Prefiero mitigar daño. Pem, pem, pem. Fogonazo suena interesante, pero quizá es bait. Voy a piquearlo igual. Y ya estaría. Puedo congelar este, pero... Es que me da igual que se meta zarcilla. Me da bastante igual. El infinitizar... Parece que estoy haciendo cosas, pero en realidad estoy perdiendo muchísimo tiempo. Quizá comerciar habría sido mejor todo este tiempo, pero bueno. Sí que es verdad que esto me sirve como daño para Sif. Por eso es por lo que en última instancia no lo estoy comerciando. Si fuera cualquier otro mazo que esto no es daño de hechizos, lo habría comerciado 100%. Y esta es la carta que yo decía. Pero tenemos aquí el fogonazo que limpia casi todo. Tenemos 100.000 de armadura. Counter sigue siendo una carta. Tiraré, tora, tirón. Y aquí supongo que sí que comercio por el tema de infinitizar, ¿no? Eso se muere con fogonazo. Se fatiga, la fatiga podría llegar a ser relevante. La verdad es que esto es un claro caso de delete mage, ¿eh? O sea, lo que estoy alargando este game es totalmente de juzga de guardia. Ahí están los zarcillos, solo 2. Limpia tu mesa, anda. Eso no me gusta. Y eso tampoco me ha gustado. Vale, no tenía hueco en la mano al menos. Y esto es chapaza, que además me da el desenlace. Fantástico. Anda, mira, tiene interacción con esta skin. Más congelación, pues venga. Esto me sirve para Sif. Y tengo bastante vida. Con Bar con Sif me parece más interesante. Sale por 2 de maná. Una Sif por 2, 8 en total. 9, 10. Además puedo meterle esto primero. Duplico daño de hechizos. ¿Es mejor esto o esto que me da tiempo porque tengo burst de sobra? 1, 2, 3 spells. ¿Cómo es más daño? O sea, tengo daño de sobra ya con una Sif. Él tiene un spell de 7 de todos modos. Es que esto por 2 de maná ya pierdo mucho daño, ¿no? Igualmente. El spell de 3 que se descontaba quizá pierdo por eso. Curioso. No me gusta cómo pinta esto. Esta da logro. Voy a piquearlo.
No ha jugado Marín. Counter, fabuloso. Y ahora supongo que hará Marín, Corona. Full chapa. Me lo temía. ¿Cómo? ¿Perdón? Ha recargado maná, simplemente. Sigo sin entenderlo. Tienen maná de sobra. Ha gastado esto para nada. Ah, ¿necesitaba hueco en la mano? No, no necesitaba. Ah, que él roba todos los tesoros ya. Pero el cáliz no sirve. Puede hacer la corona y el mono. Vale, pero yo creo que tendría que haber planteado el sueño para armadura. O sea, deberías de intuir que soy mago Sif. No estoy nada de acuerdo con cómo lo ha jugado. Tiene la mano muy llena, sigue siendo muchas estadísticas, pero bueno. Como toda la vida que me ha dado el bicho ese. Tiro, titi. Eso no sirve. Oh, y se acelera fatiga. Y eso es peligroso. Tenemos astronomía. Es que he robado muy poco, tío. Y será ahora da carta a pares. Vale, a ver qué tal esto. Ventisca estaría muy gracioso. Esto sale en 5. Venga. No sé si es lo correcto, pero suena bien. ¿Qué hago ahora? Esto. Puedo hacer esto de nuevo, de hecho. Vale, venga. Supongo que no está mal congelar. No me hace falta ese... Ah, bueno. Buen comerciable, la verdad. Torito, torito. No paro de congelarle, es increíble. Borren mago. Borren mago. Adiós a mi mesa. Buen counter, la verdad, no lo he tenido en cuenta. Que eso era bastante posible que sucediera. Sigo teniendo mucha vida, esa es la parte buena. Elisera despierta ya no hace daño a los héroes. Forma parte del cambio que le hicieron. Un mana menos, pero no daña a héroes. Tampoco a ti, pero el daño al héroe enemigo a veces era muy bueno. Las legendarias Highlander que le hayan ofrecido no van a estar activas por el cambio a las cartas de legendarias de tierra inhóspita. Hombre, un poco bastante lento sí que eres. Vale. Uy, eso es peligrosísimo. Además le puede dar counter, ¿sabes? No creo que podamos jugar bien en torno al counter, pero bueno. Y le sale de primeras un hechizo. Es increíble. Vale, tiraré esto, supongo. Tiraré esto. No era counter, será barrera de hielo entonces. Mi propio Khadgar. Pues vamos a ello. Esto me da safe. Mejor esto por safe. Juego los dos. Puedo tanquear 7 daños. Me cuesta el tanqueo por jugar Khadgar ya. Ay, 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 mi culito. Es difícil que me muera, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos, Khadgar, carrilea. Mata al marín. Al marín, al marín. No, Perkin. Como me muera por 7 daños, verás. Lo veo poco probable, pero en fin. Me he baiteado, ¿no? El Khadgar. Es que si no me dejaba 6 manás sin utilizar realmente bien. Y no me gustaba eso. Y quizá necesite haber jugado el arma ahora. Kobold dorado. Pues una nueva carta de héroe puede que sea decisiva. Se da armadura para empezar.
El sueño creo que lo cambiaron a que solo podía ser esbirros enemigos, si no recuerdo mal. No podía ser ya los amistosos. Y lo subieron a un maná, creo. Lo de un maná estoy 100% seguro. Lo de los minions enemigos, 90% seguro. Vale, atrás de al final. ¡No! No me lo creo. Robadísima la partida, gente. Bueno, chavales. Bueno. Robadísima la partida. El mono dorado en Maestra de la Mascarada. ¡Let's go! Di que sí. 6, 7, 8, 9. Bueno, pues XD, sinceramente. No tengo 50 daños ni de coña. He jugado solo 5 escuelas, son 6. 6. 6 sería... tengo 3 de estos, ni de coña. Son 3 y 3, 6. 3 por 4, 12. Nah, ni eso. No, sí, sí. 3 por 4, 12 y una 13. No. En efecto, no es letal, vale. Hay que jugar a sobrevivir. Aquí el tema de la fatiga, evidentemente, ayuda muchísimo. ¡Fascinante! Esto lo puedo jugar. A ver... No me hace falta ya la descarga como tal. Esto viene bastante bien como burst. Al final el infinitizar quizás sea relevante. Ventisca viene muy bien. No he querido confiar en Ventisca, pero... Bastante fresquito. Madre mía de mi vida, ¿qué es esta partida? Menos mal que esto lo estáis viendo vosotros. ¡Ah, que sí que hace daño al héroe! ¡Que sí que me pega cabeza! Oye, 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 oye. Para. Para. Que sí que pega cabeza. Estoy ciego. Madre mía. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Esto se muere todo. Ay, Dios mío de mi vida, gente. Y ahora le da otras dos. A lo mejor me setea y todo ya. Madre mía. Vamos a hacer cálculos de nuevo, que seguro que no, pero bueno. Estos son 3 y 3, 6 y 4. O sea, 9, 10. Más la fatiga, 5 menos la mitad. 10. 10, 11, 12, 13 aproximadamente. O sea, olvídate. Esto es mejor con Sif. Son 2. O sea, hacer algo tal que así. Asao. E infinitizar está bien. Puedo también tirar por aquí. Puede que sea mejor. Esto no sé para qué lo querría. Esto puede ser interesante el próximo turno. Tengo ya burst de sobra. Aquí la cuestión es sobrevivir. Vale, voy a meter este porque no va a combar más. Es un daño, ya me dirás tú, pero bueno. Puede que sea relevante. Barrera de hielo, porfa. ¡Oh! Como sea decisiva la barrera, amigos. ¡Qué rica! Madre mía, el tío que se puso a robar como un demonio. No se dio armadura con el sueño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, para. ¿Qué es eso? Otro Isera... No me lo creo, me mata. Chavales, Created by. Cuando las legendarias de clases son malísimas, excepto para pícaro o druida. Y me quedo exacto, ¿sabes? Con uno más de vida habría ganado casi seguro el game. Con uno más de vida habría ganado casi seguro el game. Porque el arma me daba armadura. Es increíble.
Es increíble. Chamán. No me rendiré. Contra un Hakariano. No podemos perder. Está estrictamente prohibido. Bien, buena mano. Astronomía turno 4 por glifo está perfecto. Dios, glifo, la peor carta de Mulligan según salía ahí. ¿Cómo hago esto? La sabiduría nunca la voy a hacer. Turno 4, turno 5, turno 6. Un poco extraño, pero parece que sí. Oh, vale. Se me arregla bastante la curvita. Esto baja a 3, 2. A 2. ¿Lo puedo jugar ya o me dejo esto por 0? O este. A ver, próximo turno no tengo nada que hacer. Y en turno 4 esto puedo luego rolear. Creo que esto está bien, sin más. Poco más. De hecho, por poder puedo hacer esto y esto, aunque no creo que rente. Tú pasa. Vale, esto está muy bien. Hago esto, ¿verdad? Acuarelista. Sigo... No, tengo solo un glifo. Entonces esto es bastante más probable que salga peor. Esto y esto no está mal, supongo. ¿Qué hace? ¡Wow, tío! ¡Es increíble! ¡Médica en el 3! Pues nada. A lidiar con las ranicas, chavales. Muy bien, la verdad. Estupendo. Espectacular las ranitas, chavales. Qué bien. Qué bien, qué bien. Esto está bien. Meto escudo divino, supongo. ¿A qué meto escudo divino? Esto lo mata. Esto aquí. Popea. Da un poco igual. Aquí mismo, venga, que este es más grande. En efecto, dorso de Hakar. Doctora en turno 3. Por eso la gente se lo equipa siempre. Esto lo quiere hacer en turno 6 siempre. Si se puede ganar es con esto. Madre mía, está complicada. Es que... Qué barbaridad. En fin. No digo nada. No digo nada. El totem ese, vale, tradea. Ok. La escritura... No estaría mal aguantarla, la verdad. Presiona todo mucho. Un área de 2 está muy bien ahora mismo. A ver si entra. Buah. No sé. Esto es demasiado bueno como para jugarlo ya. Vamos a confiar en esto. Me duele mi pecho ahora mismo muy fuerte. Casteo este. Esto seguro para el próximo turno. La cuestión es qué hago con el resto del maná. Tiro, taro. El Frostball no está mal gastarlo. En cabeza... No está mal tampoco en cabeza, ¿eh? Va, venga, sí. Y creo que prefiero darme, entre comillas, 2 de vida a comerciar esto. Sí, la verdad es que es solo una carta, te juegas sagrado y es bastante versátil. Está bien. Víbora, no, no llevo el... No llevo el teclado cósmico. Vale, se muere todo, menos el congelado, que me da igual. Ojalá se pudiera congelar sin que se murieran. Hermano, ¿tiro esto? Creo que... no lo sé. 4, 5, 6, 7, 8. 8 por jugar cargas ya. No sé si voy a poder hacer cargas más adelante. Nah, hay que hacer esto, es muy arriesgado. No voy a tener ya timing de hacer Khadgar, creo yo. Ah, pues sí. Creo que esto es Khadgar ya, por fin. Khadgar, escudo divino de nuevo. Aunque esto me jode el escudito. Khadgar aquí, escudo divino. Creación inquisitiva de nuevo. 5 de daño. Esto huele a Khadgar ahora o nunca, ¿eh?
Ha comerciado la víbora, es verdad. Vamos, Khadgar, carrilea. ¡Me sirve! Me gusta. A corto plazo me gusta. No son unos misiles arcanos. Testea el contrahechizo. Y esto ahora está bastante mejor. Esto también está bastante bien ya. Pero no sé cómo cuadrar el maná. Toca confiar en Khadgar, porque el maná se me queda feo. ¿Cómo? Un poco raro eso. Ah, vale. Esto limpia todo. Casi seguro que hay que hacerlo. A ver si sale un buen robo. No he jugado fuego. Se me queda feísima la curva, tío. Puedo tirar esto a pelo sin más, cosa que no me gusta nada. Prefiero comerciar. Este lo puedo ignorar perfectamente. Madre mía, qué tentador confiar en Khadgar, pero qué mal que estará segurísimo. También puedo... ¿Cómo va? Sabiduría en Organón es 1 de maná solo, ¿verdad? Sí. Está bien entonces. Correcto. Pillo muchísimas cartas. ¿Importa gastar esto? No, me quedo con el tamaño de la mano igual. Malgasto este, no puedo castearlo. Vale, hemos tenido suerte en el mileo. No lo voy a negar, mi pana. Hemos tenido bastante suerte con el mileo. Hemos mileado probablemente la carta más prescindible de todas. Y esa bola de fuego bastante desperdicio, pero bueno. Está bien. La rata la lleva este deck. Es posible. Virgen San... ¿De qué vas? Te calmas, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué es esto? Oye. Madre mía de mi vida. ¿Qué hago aquí? Madre mía. ¿Hola? Patinador, porfa. Me muero. Estoy muerto. El de congelar de 1. Nada. Y sale el patinador ahí. Estaba muerto, ¿eh? Pues nada. Hasta aquí hoy. Hasta aquí la partidita de hoy. Supongo que puedo intentar apañarlo con algo tal que así. No sé. Esto. No sé. Escudo divino aquí. No me da tiempo a hacer nada. No sé. Quizá podía haber sobrevivido un turno. Con ventisca, es verdad. Me he olvidado de la esfera. Me daba por muerto y tenía que haber confiado un poquito en la esfera, la verdad. No sé. Me he rayado mucho, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Madre mía, qué curvita. Joder. ¡Anda ya, madre! Así da gusto jugar el chamán Highlander, ¿eh? Una de cada, pero entran todas en el timing absolutamente perfecto. La de la moneda en la médica. Desplantagón, murlocaletón, víbora. Venga, pim, pam, pim, pam. Dame Sifando ahí que le meta un letal. No, eso sería ganar. Sif en las últimas 3 cartas del mazo, chavales. Literalmente imposible. Literalmente imposible. Sí, es que es imposible ya. Esto, ya he jugado todas las escuelas. Puede que me dé... No la he jugado, de hecho. Fuego. Tengo la mano llena. De verdad pienso que juego en modo difícil.
A ver, sobrevivo. Vale, parece que sobrevivo. 1 de daño no creo que sea relevante. Mejor jugar esto. Puede que sea útil. Es útil. Estoy tilted, ¿vale? Estoy tilted. Focus, tío. Todavía hay mucho game. Sí, sí, sí. Estoy tilted 100%, estoy jugando mal. A ver eso. No hay rata que valga. De hecho me hace un favor y todo. Con el parrillero. ¿Cómo? Ah, vale. No entiendo el orden, pero vale. Esto es peligroso por la rata, sí. Y tiene que ser letal. O sea, son 8. He jugado todas las escuelas. 4, sí. Delete mates, delelelelele, delelelelete mates, delete mates, delete mates. No sé, no entiendo. Mi wincon era llorar al final. La antepenúltima carta de mi mazo. Bueno, está bien. Qué barbaridad me parece. Tu mundo está condenado.